1110, que son cuentas, ingresos y cuentas por cobrar, por favor. ¿Sale? Mañana voy a preguntar respecto de ello. Para empezar a trabajar con todo lo que es clientes, deudores diversos, confirmaciones y varias otras cositas que tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, necesito que por favor hagan su diagrama de inicio y ahorita les paso, junto con eso, les voy a pasar lo que es la parte de el fundamento legal para realizar lo que les estoy solicitando. Su diagrama, van a hacer su diagrama, van a hacer ¿cómo se llama? Los objetivos, control interno y el cuestionario de procedimientos de auditoría. Eso es lo que van a realizar, con lo que les voy a subir ahorita al Classroom. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Obviamente necesito que lo lean para que podamos estar en sintonía. De igual manera, como trabajamos el boletín 6100, vamos a ir trabajando paso a paso lo que es la parte de este boletín. Y no tengan ustedes ningún problema, o si tienen ustedes alguna duda, pues adelante, ¿no? También quiero pensar que la tarea que se les pidió de los papeles de trabajo de caja y bancos, ya todos los equipos, o al menos son 30, son 6 equipos me parece, ya subieron su práctica, ¿verdad? Sí, ya todos los equipos la subieron. Ya, profe. Ok, no tuvieron ningún detalle. Sí, se entendió todo lo que se pidió. Ok, bueno. Ok, bueno, entonces por favor el equipo 2 haga su presentación y los escuchamos. Profe, ¿Qué pasó? ¿sí podría repetir lo que dijo al principio? Es que no escuché que del boletín 6100, ¿qué vamos a leer, perdón? Bueno, van a leer el boletín 6110 de las guías de auditoría, que son ingresos y cuentas por cobrar. De ahí yo les voy a subir lo que es la parte del fundamento legal y les voy a subir el diagrama de inicio para que lo elaboren. Y posteriormente van a hacer, en este caso, el papel de trabajo, así como yo se los entregué, el del boletín 6100, donde pusimos objetivos de auditoría, donde pusimos control interno y el cuestionario en este caso, de procedimientos de auditoría de ese boletín, para que al último rellenen los índices con los que son cruzadas cada una de sus preguntas que ustedes están poniendo. Entonces, ahorita es algo similar de lo que empezamos a hacer, o de lo que hicimos, mejor dicho, con el boletín 6100. Así como ahorita ustedes, no he revisado hasta ahorita sus trabajos, quiero pensar que sí lo hicieron como se los pedí. En este caso yo les entregué ya ese papel de trabajo ya elaborado. Ya nada más lo único que ustedes debieron haber hecho es cruzarlo con los índices, en este caso de auditoría, que son desde el 10.7.1 hasta el 10.1 de lo que nosotros hicimos en papeles de trabajo. Eso es lo que les comenté. Gracias. ¿Es Profesor, correcto? profesor, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? lo que nos mandó en la tarea es de todo lo que ya venimos haciendo en las clases. Es que sí, la verdad está un poquito confuso y al menos mi equipo y yo sí tenemos dudas. A ver, miren, acá lo tengo. Papeles de trabajo a entregar. El diagrama de inicio se los pedí desde un principio cuando empezamos a ver el boletín 6100. ¿Sale? El plan de auditoría también se los pasé y les dije, les pedí que lo hicieran conforme a algún machote que ustedes creyeran conveniente. También se los di. Les dije, nada más es cuestión de ir haciéndolo conforme lo vamos pidiendo para que no tengan ningún problema. El diagrama de caja y bancos, de igual se los di.
los papeles de trabajo de objetivos, control interno, cuestionario de procedimientos de auditoría contestado, también se los di, únicamente iban a cruzarlo con los índices. El papel de trabajo 171, 172 y 173, de igual manera, yo les pasé el formato, le dije que lo trabajaran y eso debieron haber hecho, ¿sale? El papel de trabajo 181, que son ajustes, también lo debieron haber hecho, porque íbamos haciendo, si no mal recuerdo, todos los ajustes correspondientes a lo que íbamos trabajando, o al menos teníamos que realizar un ajuste o una reclasificación. De ahí, la cédula de observaciones también la fuimos trabajando, esa sí la fuimos trabajando también. De ahí, la 1001, 1002, que son confirmaciones, eso también les pasé un machote para que ustedes lo realizaran. La 1071 también se las pasé y también ustedes tenían que haberle dado seguimiento. De la 1081 a la 1089, todo el machote y la información se los di en el plan de auditoría, ¿sale? Eso es lo que debieron haberme entregado. No sé dónde radique tu duda, Silvia. Sí, sí, profesor, es que sí teníamos, bueno, es por lo mismo de que eh, teníamos dudas, pero sí ya, todo es lo que hemos venido haciendo con usted. Así es. Todo eso me debieron haber integrado en este caso, en el archivo que subieron con el nombre de cada uno de sus integrantes. Eso es lo que debieron haber subido. En dado caso de que no, pues bueno, ya se verá reflejado. Bien. Entonces, si no hay alguna otra duda, jóvenes, empezamos con el 2.2, por favor. Sí, vamos a presentar, profe. Sí, adelante, adelante. ¿Ya se ve? Ya, compañero. Ya. Ah. Bueno, nosotros somos del equipo 2 y nos vamos a presentar la NIA 705. Mi equipo es Crisóstomo Alberto Jocelyn, Carrasco Tobón Rosa María, Echevarría Vázquez Alejandro, Carrillo Pacheco Noemí y Figueroa Nayeli Moreno. Bueno, a continuación les voy a dar una introducción que es de la norma 705, la cual trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando al concluir es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Al igual trata de la estructura y el contenido del informe de la auditoría que se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, igual nos dice que existen 3 tipos de opinión modificada, que es la opinión salvades, opinión adversa y la denegación. Estas pueden ser si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Le puedes pasar, por favor? Igual esta NIA es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a los periodos iniciales a partir del 15 de diciembre del 2000,
2009. El objetivo principal del auditor es expresar con claridad una opinión modificada de acuerdo sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no estén libres de incorrecciones inmateriales. Y esta NIA tiene mucho que ver con la NIA 705, ya que es la NIA 700, perdón, ya que tienen van de la mano. Bueno, continuando con el tema, como ya lo había mencionado la compañera, existen tres tipos de opinión modificada. La primera es la opinión con salvedades. Bueno, en esta pues es cuando concluye el auditor que no puede dar o omitir una opinión limpia o no calificada. Bueno, es decir que también suele ser expresada como un excepto por, y esto generalmente pues se usa en caso de salvedades relativas, es decir, en desacuerdos con la administración hacia los estados financieros. Y bueno, el auditor expresa esta opinión pues cuando después de haber obtenido cierta evidencia de autoría que suficiente y adecuada, pues concluye que hay desviaciones o incorrecciones. Bueno, la siguiente es la opinión desfavorable o también puede ser la opinión negativa. Y bueno, esta es una vez que el auditor pues haya obtenido la suficiente información o evidencia que esté en desacuerdo con los estados financieros, afirmando que estos no son presentados a la realidad de la situación financiera de una sociedad auditada. Y bueno, la siguiente pues es la absesión de opinión, que pues esta se origina o surge cuando el auditor pues no ha podido obtener la evidencia suficiente que le permite afirmar o negar que los estados financieros ya examinados representen razonablemente la situación financiera de la empresa, lo cual pues le es imposible pues expresar una opinión. Bueno, cuando estas incorrecciones pues no son detectadas en los estados financieros y en caso pues de haber serían materiales y generalizadas, pero entonces no sería una opinión con salvedades, por lo cual pues el auditor pues debe renunciar al trabajo de auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias sean aplicables, lo cual permita y ello pues sea factible. La 2, si no es factible o posible renuncia a la auditoría, pues antes de emitir el informe de auditoría, pues denegará la opinión, es decir, se abstendrá a opinar sobre los estados financieros. Bueno, en la estructura y contenido del informe de auditoría, pues se expresa una opinión modificada mediante el párrafo de fundamento de la opinión modificada. Bueno, el auditor pues debe tener los elementos requeridos de forma específica por la NIA 700, incluyendo que un párrafo expresando o describiendo la razón o circunstancia para dar efecto a la modificación, situando el párrafo que pues primero para que después contenga primero es el párrafo y ya después contenga el siguiente párrafo que ya es el de opinión en el informe, y ya el informe de auditoría llevando por título pues fundamento de la denegación de opinión. Si hubiera incorrecciones que estuviera afectando a los estados financieros, el auditor debe incluir un párrafo de fundamento de la opinión modificada, es decir, una descripción en caso de que no sea factible. La cuantificación de los efectos financieros, es decir, que no es factible que el auditor tenga que indicar en el párrafo de fundamento de la opinión modificada. Y bueno, cuando el auditor pues tiene la imposibilidad de obtener evidencia, tendrá que incluir los motivos en el párrafo de fundamento de la opinión modificada. Y ya también pues el auditor que
haya expresado la opinión pues desfavorable o negativa, pues es que debe o deniegue que el párrafo de fundamento de la opinión, del fundamento de la opinión modificada, pues por los motivos de cualquier hecho que de acuerdo a la circunstancia que se haya dado. Y bueno, así para también dar efecto correspondiente. Y posteriormente en el contenido sigue el párrafo de opinión. Después de la estructura consiste en el párrafo de opinión y aquí incluye que cuando el auditor va a expresar una opinión modificada, el párrafo nos va a hacer referencia de acuerdo a la que corresponda, como las tres anteriores, la de opinión con salvedades, opinión desfavorable o de negación de opinión. Y aquí cuando el auditor exprese una opinión con salvedades va a ser debido a una incorrección material en los estados financieros y de acuerdo a ello se dice que el auditor va a manifestar el párrafo de opinión que, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo del fundamento anteriormente ya descrito, lo cual consiste en A, que los estados financieros van a expresar la imagen fiel, lo cual refiere o presentan fielmente en todos los aspectos materiales y por consiguiente que los estados han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad, de acuerdo con el marco del mismo de la información financiera que va a ser aplicable. También nos dice que cuando el auditor exprese una opinión desfavorable o adversa, este va a manifestar en el párrafo de opinión debido a la significación del hecho o hechos descritos en el párrafo de fundamento de la opinión desfavorable. También va a tomar en cuenta dos aspectos. El primero es que los estados financieros no expresen la imagen y la segunda es la misma que acabo de mencionar. Y en caso contrario, cuando el auditor deniegue la opinión, este se va a abstener de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esto también reflejado en el párrafo de opinión. Y va a tomar en cuenta igual dos aspectos, debido a la significatividad de los hechos y el auditor que no exprese una opinión sobre los estados financieros. También incluye la descripción de la responsabilidad del auditor cuando éste exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable o adversa, lo cual se refiere que el auditor va a expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable o adversa, lo cual va a corregir su descripción de su responsabilidad para que éste pueda manifestar, considerando que la evidencia de la auditoría va a proporcionar una base adecuada para que así esta opinión modificada pueda ser aceptable. En la descripción de la responsabilidad, en caso contrario, cuando niegue la opinión. Pregunta. Tantito, Carrillo, tantito, por favor. Yo tengo una pregunta, no sé los demás. ¿Qué es una incorrección material? Sé que escucho que dicen, hablan mucho de las incorrecciones materiales, pero yo necesito saber que me expliquen qué es eso, porque, bueno, los demás no preguntan, pero yo sí tengo dudas. ¿Qué es una incorrección material? Son los errores que se presentan en los datos que presenta la entidad. Ajá. Ok. Pregunta, ¿qué es un riesgo inherente?
Bueno, puede ser la que, bueno, se genera por ciertos factores en los que pues afecte la rentabilidad o el capital de las entidades o de las empresas. Pero ¿qué factores lo determinan? Estos, bueno, creo que son los internos y los externos. Bien, ahora que es un riesgo de control. Dijo, profe, riesgo de control. Sí. Oh, bueno, recuerdo que se tomaba importancia, bueno, se dice que se tomaba importancia relativa porque podía ser, ese riesgo de control podía ser un riesgo en una presentación errónea. Y esta, bueno, podía ser también detectada. Ujú. Bien, ahora con todo lo que me estás diciendo, también me surge otra duda. ¿Cuál es la diferencia de una opinión que con salvedades, ¿verdad? Comentaron hace rato, opinión con salvedades, opinión que denegada, así dijeron, ¿va? Sí, Sí dijeron, ajá, y una abstención de opinión. ¿Cuál es la diferencia de una con otra? Bueno, la opinión con salvedades, pues es donde el auditor pues obtiene la cierta información suficiente y adecuada para poder determinar si están correctos los estados financieros, y la opinión de abstención pues es la que en el auditor no pudo o no obtiene la suficiente información, y por lo tanto, por eso determina el nombre de abstención, porque no puede dar una opinión acerca de los estados financieros, ya que no tiene la información suficiente. Ok, pero te falta la opinión denegada, algo así comentaron hace rato. Mencionaron tres únicamente, con salvedades, denegada y con abstención de opinión. Así, la opinión puede ser desfavorable o negativa. Bueno, en esta también obtiene el auditor cierta información, pero en esta se identifica porque detecta el auditor que bueno, los estados financieros no revelan la realidad de la situación financiera de la entidad. A ver, entonces me estás diciendo que la opinión con salvedades, bueno, quiero entender que son errores mínimos y la opinión denegada son errores sustanciales en las partidas de los estados financieros, o ya no entendí. Sí, profe. Mm, ok. Sigan, por favor. Profe, Dígame. yo encontré en lo que usted preguntó que eran las incorrecciones materiales. Pues es que aquí, bueno, dicen que unos ejemplos es cuando para determinar la depreciación de un activo fijo durante un periodo se hace necesario el reporte de horas, máquina que fue utilizada y no fue entregado. Es decir que, por ejemplo, las incorrecciones materiales es cuando hacen estimaciones contables erróneas o que lo malinterpretan o cómo. O, por Ok, ejemplo, este ejemplo de la depreciación, que no lo hayan depreciado bien y así lo contabilicen, esa es una incorrección ok. material. Sí, así es. Es la interpretación errónea en este caso de las partidas de los estados financieros.
En el ejemplo que tú pones es muy claro, ¿no? Es más que obvio que a veces la interpretación, por ejemplo, al actualizar, en este caso, o al determinar la depreciación contable, de acuerdo a la ley, ¿sale? Nosotros interpretamos una cosa y puede ser otra, ¿no? El claro ejemplo es en la actualización de las depreciaciones contables. Ese es un ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero es un ejemplo claro de una incorrección material. Sí, está bien, es correcto en este caso, tu comentario. Sigamos, por favor. Sí. Bueno, estaba comentando que la descripción de la responsabilidad del auditor cuando deniega la opinión o se abstenga de opinar, que es parte de la estructura de la NIA 705. Y aquí también nos dice que cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar, esto porque no haya podido obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada. Y también aquí nos dice que el auditor también puede modificar o modificará la descripción de la responsabilidad que él va a tener y de la descripción del alcance de la auditoría para que pueda manifestar lo siguiente. Y nos dice que nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Y seguimos con mi compañero. Bueno, la NIA 705 nos habla de las diferentes opiniones modificadas emitidas por las autoridades independientes. Cuando el auditor determina que es necesario hacer una modificación a la opinión describiendo las circunstancias y razones para la modificación. Toda la información que pueda suministrar el auditor presenta gran ayuda para la economía, estabilidad y el buen funcionamiento de una organización. Ese sería un ejemplo de informe de auditoría independiente, informe sobre los estados financieros. Hemos auditado los estados financieros adjuntados en la sociedad ABC que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre del 2021. El estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio determinado de dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información exclusiva. Responsabilidad de la Dirección 11 en relación a los estados financieros. La Dirección es responsable de la presentación y de la preparación, y presentación fiel de los estados financieros adjuntos a la conformidad de las normas internacionales de información financiera 12. Hilos de control interno que la dirección considera necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. Bueno, en este caso aquí se presenta un ejemplo de la NIA que se acaba de hablar. Bueno, realmente este ejemplo se toma más que nada la opinión con salvedades. Bueno, para la responsabilidad del auditor, en este caso es expresar una opinión sobre los estados financieros, los cuales se han adjuntado basada en la auditoría. Y pues en este caso se ha llevado una auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, exigiendo que se cumpla ética, como todo trabajo.
así como que se planee y ejecute la auditoría con el fin de obtener un sobre los estados financieros. Están pues libres de acción material. Una auditoría pues lleva la procedimiento de evidencia de la auditoría sobre los test y la información relevada y los estados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluye la acción material, los estados financieros. Esto más que nada por fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante a la presentación por parte de la entidad de los estados financieros. Más que nada con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en la función pues, de las circunstancias, con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Pues bueno, una auditoría también incluye la evaluación de la de adecuadas políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por las direcciones de la presentación global de los estados financieros. Bueno, se considera la evidencia de auditoría que se obtiene y a la opinión de la auditoría con salvedades. Como les comentaba al principio, en este ejemplo vamos a tomar en cuenta la opinión con salvedades. Bueno, las existencias de la sociedad se reflejan en el balance de situación. Bueno, la dirección no ha reportado las existencias al menor de los importes correspondientes a su coste o valor neto de realización, sino que las refleja únicamente al coste, lo que supone un incumplimiento de las normas internacionales de información financiera. Compañera, vi todo tu micrófono prendido. En este ejemplo, es más o menos lo que comentaba la compañera Graciela. Si se dan cuenta. Bueno, con la dirección hubiera existencias en menor de los corrientes a su Compañera coste, Abigail, ¿puedes apagar tu micrófono? es necesario reducir el importe de las existencias. Tengo trabado la aplicación. Bueno, en consecuencia, el coste de ventas está invalorado, se podría decir, y en el impuesto sobre el resultado neto y fondos propios están sobrevalorados respectivamente. Bueno, la opinión del auditor sería la siguiente. Entonces, en nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades, los hechos financieros expresan la imagen fiel de la situación financiera de la sociedad ABC, 31 de diciembre del año en que corresponda, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentos. En este caso sería la estructura y contenido de la sección del informe de auditoría, dependiendo de la naturaleza de otras responsabilidades de información del auditor.
pues en este caso, pues en el ejemplo iría la firma del auditor, la fecha en que se realizó y la dirección. Y pues esas fueron nuestras fuentes de consulta y sería todo. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta para sus compañeros y compañeras? ¿Todo quedó claro? Bien, entonces continuamos el día de mañana. Ahorita en un momento más les adjunto lo que les comenté al inicio de la sesión para que empiecen a trabajar en equipo, por favor. Bueno, pues que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.